Paulo Uccello fue celebrado ya en vida como un artista polifacético. No solo trabajó sobre tabla y sobre pared, sobre fresco, sino también incursionó en las vidrieras, en los mosaicos, con mucho éxito. Maestro de la perspectiva, dueño de una técnica muy meticulosa, destacó también en la pintura de animales y paisajes, allí donde la naturaleza necesitaba ser ordenada. Hoy vamos a conocer a uno de los pioneros, a uno de los grandes del primer Renacimiento. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy más que feliz de encarar las obras que vamos a ver. Miren, así se los digo de entrada. Y es que nos vamos a conocer a un pionero, a esos que en el Quattrocento italiano estaban un poco a caballo entre la tradición en la pintura y el dibujo que venía, digamos, del tardogótico y el desarrollo, el ejercicio de nuevas técnicas. Y como ya hemos hablado un poquito en este canal, a través de la figura de Duccio, a través de la figura de Giotto, sabemos que un poco con ellos y a causa de la peste se corta toda esta avalancha, ¿no? De desarrollar una pintura un poco más naturalista y que se retoma mucho tiempo después. Por ejemplo, en este canal hemos hablado también de Masaccio. Bueno, Masaccio, contemporáneo de Uccello. Y con ellos, fuertemente, ¿no? Sumemos a Brunelleschi, a Donatello, todos estos tipos que, más allá de todo lo que hablamos siempre del Renacimiento y la recuperación del modelo greco-romano, etcétera, etcétera, estaban pensando en ciencia. Y Uccello en todo esto es muy importante, es clave, es un engranaje fundamental, además de que hace una pintura maravillosa. Creo que se me nota el entusiasmo que tengo. Y voy a tratar de sustentar de qué viene la propuesta de hoy para decir que es un engranaje fundamental. La verdad, ustedes saben que yo les cuento todo. Había pensado hacer algo así como una biográfica de Uccello, repasar un poco sus obras, su vida, y después me di cuenta que no, que tengo que ir al grano con Uccello. ¿Por qué? Vamos a mencionar, por supuesto, hitos de su vida, porque nos sirven para comprender también su arte y el momento, ¿no? Histórico. Pero nos vamos a focalizar en sus destaques. Eso significa que hoy vamos a ver pinturas de batallas, pinturas de cacerías, es decir, vamos a ver mucha acción y a Uccello tratando de ordenar toda esa acción a través de la ciencia. Ya me tendrían que estar dejando en los comentarios cuánto les entusiasma esta propuesta, sobre todo porque, bueno, Uccello nos va a servir muchísimo para pensar todo lo que estaba pasando alrededor y para recuperar una tradición un poquito dejada de lado, este proceso un poco de intercambio de la que quizás se salga un poco más Botticelli, ¿no? Botticelli fue mucho más reconocido, trascendió desde otro lugar, es un artista, podríamos decir hasta incluso vigente al día de hoy. Y Uccello, bueno, quedó ahí un poco entre los pioneros, pero más bien olvidado. Así que es momento de hacerle justicia y recuperar realmente las obras que vamos a ver hoy. Bajamos un poquito la emoción y nos ponemos en tema. Sabemos que en el 480 italiano se empieza a desarrollar fuertemente lo que serán las bases de ese renacimiento pleno. Eso significa que tiene un poco de episodio medieval en cuanto a la mirada muchas veces, en cuanto a la forma de narrar, pero a su vez comienza a desarrollar una mirada un poco más naturalista, una observación mucho más plena de la naturaleza y de las cosas, también un poco por influencia de la pintura flamenca, lo que equivale a decir que no es un clasicismo pleno, buena parte del Quattrocento italiano, sino es un momento mucho más fuerte de experimentación, de la forma de ordenar las cosas dentro de un plano. Lograr este orden dentro de un plano a través de la ciencia significó para todos los artistas dedicarse apasionadamente en algún punto a estudiar matemática, geometría. Y ahí lo tenemos, ¿no? A Brunelleschi diseñando su cúpula y la perspectiva lineal. Lo tenemos a Masaccio trasladando eso a la pintura. Lo tenemos
Alberti, por ejemplo, escribiendo, documentando a Piero della Francesca, y lo tenemos a Uccello, que realmente es un distinto, ¿eh? A medida que vayamos viendo las obras, vamos a hablar de la perspectiva en Uccello, y ustedes van a ver que el tipo hacía cosas medias locas, y a estas cosas locas en algún momento le vamos a poner características, forma, método, para tratar de entender realmente cuál fue su aporte. Si hablamos de Paolo Uccello, significa que nos vamos a la Toscana. No se sabe si nació en Florencia o en una localidad cercana. Lo cierto es que su padre era de Pratovecchio, una localidad cercana de Arezzo. Bueno, estamos en la Toscana, para resumir. El padre de Paolo era barbero, lo cual equivalía a decir que era barbero y cirujano, ¿no? Saben que las cirugías estaban a cargo de los barberos en ese momento. Pero lo cierto es que él adquirió la ciudadanía florentina hacia 1373, según los documentos. Y de su madre sabemos que se llamaba Antonia Giovanni del Beccuto. Con lo cual no tenemos muy en claro dónde nació en principio Paolo. Ahora, como ya se imaginarán por el momento histórico, tenemos muy poca documentación sobre su vida. Mucho de lo que nos ha llegado de él tiene que ver con, los estoy escuchando, sí, lo están diciendo, ¿no? Giorgio Vasari. Hoy le vamos a traer bastante a Vasari, ¿eh? Ya mismo hago un pequeño paréntesis, porque cuenta cosas que nos sirven bastante para entender a Uccello y no estuvo tan, ¿cómo decirlo? Lejos de la verdad cuando habla de sus obras. Por eso me parece una fuente más que válida en este caso. Ahora, para que ustedes puedan entender la talla de la persona que vamos a hablar hoy, les voy a mostrar una tabla. En este caso está en el Museo del Louvre, es de un anónimo, pero sí, muy probablemente remite a esto que nos cuenta Vasari. Aunque era un individuo de hábitos retraídos, admiraba el talento de los artistas y para dejar el recuerdo de algunos de ellos a la posteridad, pintó con su propia mano, en una larga tabla, los retratos de 5 hombres prominentes que conservaba en su casa. Uno era Giotto, pintor, lumbrera y padre del arte. Filippo di Ser Brunelleschi representaba a la arquitectura, Donatello a la escultura, Paolo mismo a la perspectiva y la pintura de animales y Giovanni Manetti, su amigo, con quien platicaba bastante y comentaba las cosas de Euclides a las matemáticas. En este Parnaso lo tenemos a Uccello, donde él mismo se pone igual. Vasari escribe sus biografías unos 75 años después de que muriera Paolo. Documentos fijos que tenemos son sus presentaciones de renta, en donde ahí él indica que nació en el año 1397. Ahora, en una declaración unos cuantos años después, declaró que había nacido un año antes, qué sé yo, complicado. Y la verdad es que su verdadero nombre era Paolo di Donno, lo cual nos lleva de nuevo a esta cosa de los sobrenombres, ¿no? Detto Uccello, le decían Uccello. Según Vasari lo llamaban así porque era un fan total de las aves, gustaba muchísimo de pintar animales y dentro de animales las aves. Entonces, Uccello. ¿Qué más sabemos de él? Bueno, de su primera etapa de producción, poco y nada. Vamos igual acá a recuperar, para mencionar, porque no nos vamos a meter en todo eso hoy, algunos frescos, algunas obras en las que intervino de manera destacada. Lo que sí sabemos es que se formó con Ghiberti, que al menos estuvo 3 años en el taller de Lorenzo Ghiberti entre 1404 y 1407. Es decir, entre los 10 y los 13, 14 años. Y se entiende que mucho de la influencia de Ghiberti en un estilo tan gótico más bien tardío, muy delineado, muy delicado, en las obras del propio Uccello. También sabemos que en 1414 él ya se puede unir a la cofradía, es decir, al gremio de San Lucas, como pintor, escultor, arquitecto y orfebre. Recuerden que en ese momento la formación era completa y que por lo tanto a partir de 1415 él ya empieza a trabajar como maestro independiente. Ghiberti, Catedral de Florencia, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho tenemos además ya a partir de 1424 documentado obra propia, directa del propio Uccello en Santa Maria Novella, ¿no? En donde él trabaja como en 3 etapas ahí, ¿no? En la primera etapa de 1424 trabaja en lo que se llama el claustro verde, con unos frescos que remiten a la creación y a la expulsión del paraíso, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de historia bíblica. Estos frescos están muy mal conservados porque, bueno, una crecida del Arno inundó todo y los deterioró de manera bastante dramática, como ustedes podrán ver. Después trabajó en una segunda etapa con otras historias del Génesis.
Acá se conserva un poquito mejor, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a la figura de Adán. Vemos como ya estamos ante cuerpos un poco macizos, ¿no? Ahí la influencia de Masaccio, muy importante, y la recuperación de la figura de Giotto en el pasado, ¿no? Aún así tenemos esquemas que se acercan un poco más a la forma de narrar del gótico internacional, ¿no? Por ejemplo, en esta Eva, son figuras estilizadas, alargadas, elegantes, con un canon absolutamente diferente del que se desarrollaría después o del que trabajaba Masaccio. De hecho, Masaccio para este momento había muerto 2 años antes, con lo cual Uccello tuvo contacto con la obra de Masaccio. Y luego trabajó en una tercera etapa, podríamos llamarlo, 1447 a 1448, con otros frescos que se conservan también un poquito mejor, del diluvio universal y la historia de Noé. Este es otro tramo también del claustro verde, del Chiostro Verdi. La verdad es que estas escenas fueron muy valoradas, muy destacadas. Podríamos en algún momento, si les parece una buena idea, recuperar la pintura en sí religiosa de Uccello y los distintos frescos y tablas que hizo al respecto, que son realmente muy, muy válidas y merecen un análisis en detalle. A ver, ya en este momento Uccello estaba destacando porque lograba capturar, digamos, la intensidad, por ejemplo, en el diluvio, ¿no? Todo lo que pasó, la fuerza de la naturaleza, los animales y el tratamiento que sí se puede ver, creo, bastante bien de las luces y las sombras, ¿no? Como él empieza ya a modelar bajo los nuevos esquemas del claroscuro. De hecho, por este mismo momento, entre 1425 y 1430, Uccello va a Venecia, porque trabaja ahí en la reconstrucción de la fachada de la Basílica de San Marcos. Me refiero a mosaicos, ¿eh? Y si menciono este hito es porque nos va a servir para lo que viene próximamente en sus obras, por lo menos las obras que vamos a estudiar hoy. Algunos dicen, la mente de Uccello en Venecia empezó a volar hacia historias fantásticas. Claro, esta Venecia, ¿no? Ahí a mitad de camino, ese contacto con el Oriente, toda esa impronta bizantina, esos colores dorados, ¿qué pasaba ahí? Y otros dicen, y un poco la verdad que los años que estuvo en Venecia se la perdió, porque en esos mismos años Florencia avanza muchísimo en el desarrollo de la perspectiva y en el desarrollo de los cuerpos del natural. Es el momento en el que Masaccio pinta la Capella Brancacci que hemos visto en este canal. Bueno, se la perdió, pero no se la perdió tanto, porque igual Uccello estaba al tanto de algunas cosas. De hecho, solo les muestro esta pintura para que puedan percibir cómo él va experimentando algunas cosas, ¿no? Esta presentación de la Virgen en el templo. No me quiero detener para que no nos robe tiempo de todo lo que tenemos que ver, pero sí entendemos que es casi un cuadro emblemático, ¿no? Uccello retoma esta historia de cuando la Virgen es presentada en el Templo de Jerusalén, ¿no? Ven ustedes lo meticuloso que era este hombre para componer, cómo trata de darle al espacio un sentido uniforme, rico en simbología, pero también rico para la mirada. Es un momento solemne, un momento místico, hay un tratamiento de la luz muy cuidado, el color es exquisito, es perfecto, esos colores que realmente te meten en la historia religiosa, ¿no? Y la atención al detalle aporta un realismo notable en este cuadro, porque no solo podríamos decir que es de una belleza estética en cuanto a colores y transmisión de emociones, sino que también vemos cómo él trata, ¿no? Mediante el espacio, el mobiliario, la columna, la escalera, armar una perspectiva, marcar una perspectiva que está bastante bien lograda, un poco en términos intuitivos todavía, pero que realmente ya vamos a empezar a ver cómo estas cosas evolucionan. En realidad hay una cantidad de frescos que hizo para la Catedral de Prato, algunos se corresponden con él y otros están atribuidos a otros artistas, principalmente a Andrea di Giusto. Pero ahora, ya de lleno a lo que queríamos llegar, porque nos vamos a meter un poquito con la historia de Italia, que ya sabemos que no era Italia en ese momento, ¿no? Eran ciudades-estado, de alguna manera independientes, había un poco de todo, ¿no? Había príncipes, había, nobles a cargo de gonfalionieris, había muchas batallas, muchas guerras entre ciudades, y teníamos la presencia fuertemente de ejércitos mercenarios. Uno de estos mercenarios, llamado John Howgood, tiene una maravillosa pintura homenaje dentro de la Catedral de Florencia
hecha por Paolo Uccello, que no es ni más ni menos esta pieza emblemática en algún punto, ¿no? Que representa a este señor, ya vamos a hablar un poquito de él y de quién fue, al estilo de una estatua ecuestre, solo que es una pintura. Este es un encargo que recibe Uccello en 1436 para representar a este capitán inglés, o lo habrán visto por el nombre, a quien los florentinos en realidad llamaban Giovanni Acuto. A ver, Hotwood, Acuto, para los amigos, era un tipo que tenía una trayectoria militar muy larga y una relación con los florentinos de ida y vuelta, ¿no? No dejaba de ser un mercenario, a él lo contrataban. Él luchó por Inglaterra, por ejemplo, en la Guerra de los 100 Años, y también estuvo en la campaña contra el papado de Aviñón. Y luego es contratado por Juan II de Montferrato, que en ese momento estaba en guerra con la ciudad de Milán, momento en el que se dio la batalla de Cassina. Hemos hablado de esto cuando hablamos de la contratación de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti para reflejar la historia de estas grandes batallas. Acuto muere en 1394 y un tiempito después, curiosamente, se le pide a Agnolo Gaddi hacer esta pintura. Ahora, por razones que no están documentadas, en 1436 se lo termina llamando a Uccello para que lo hiciera, que es lo que estamos viendo ahora. Vamos a mirarla un poquito en detalle. Es una obra en principio que parece cual grisalla, ¿no? Es monocroma en ese sentido. Está ejecutada en terra verde, lo que se usaba justamente para dar esa impresión de estatua de bronce. Y yo creo que acá podemos ver ya un interés muy fuerte de Uccello, que ya estaba estudiando matemática y geometría, porque, bueno, nos encontramos a este condottiero sobre su caballo, que están presentados como si fuera un fresco, ¿no? De una escultura, visto desde abajo. Ahora, ¿qué hace Uccello acá? Empecemos a prestar atención. Tenemos dos perspectivas diferentes, ¿no? Al caballo y al caballero lo estamos viendo desde un punto de vista frontal, si se quiere, pero a la base la estamos viendo desde otro lado. La estamos viendo desde abajo, es decir, no hay una única perspectiva, sino que tenemos dos puntos de vista que no nos resultan chocantes. ¿Por qué? Porque Uccello estaba pensando justamente eso. Si él hubiese mantenido la perspectiva desde abajo, ¿cómo se hubiese visto el jinete y el caballo? Desde abajo, absolutamente deformes para nosotros. No hubiésemos podido apreciar la grandeza de este condottiero. Ahora, el detalle que ha puesto este hombre en el dibujo, en tratar, digamos, la volumetría de lo que tenemos adelante, es realmente asombroso. Tiene un importante manejo del claroscuro, a pesar de que usa luces claras como para destacar. En ese sentido, bueno, ya no, las influencias de Brunelleschi y de Masaccio están muy palpables. Ahora, hay algo importante acá, y es que si nosotros dividiéramos esta obra en dos y dejáramos el caballo y a el condottiero por un lado y debajo el pedestal, la perspectiva de cada uno de los dos bloques es correcta como está tratada. Pasa que al unirlos en una sola figura quedan dos puntos de vista distintos. ¿Por qué aclaro esto? Porque Uccello tenía bien en claro cómo usar la perspectiva. Lo que se dio cuenta es que no podía mantener una única perspectiva porque o no se iba a ver bien la parte de abajo, el basamento, o se iba a ver deformado el caballo con el hombre. Y esto lo convierte en un tipo muy inteligente y que razonaba más allá de la aplicación de la ciencia. En ese sentido, uno ve una obra completamente integrada, compacta, serena, que tiene esa aura como de trascendental. Piensen que no es poca cosa, ¿no? Porque está dentro de una catedral, al fin y al cabo. Esta es una cosa maravillosa que tienen los florentinos, y lo vamos a recuperar un poco, que tiene toda esta época, ¿no? En Italia, en la Toscana. Que suceden cosas que uno no se imaginaría. Digo, un mercenario que tenga un retrato homenaje dentro de la iglesia más importante de Florencia. Miremoslo un poquito más, porque ahora les voy a citar a Vasari, que dice en relación: esta obra fue considerada a la sazón y aún es hoy algo bellísimo en materia de pintura de esta índole. Y sería perfecta si Paolo no hubiese hecho al caballo moviendo las patas de un solo lado, cosa que naturalmente no hacen los caballos porque se caerían. Quizás cometió ese error porque no sabía montar ni estudió los caballos como a los demás animales. El hecho es que la perspectiva de ese caballo, que es muy grande, es bellísima, y en el pedestal se lee Paoli Uccelli Opus, es decir, es una obra que está firmada por Uccello, y la verdad que a Vasari hay cosas que no se le escapaban, supongo que justamente
por estudiar los caballos, ¿no? Este fresco fue restaurado por Lorenzo de Credi, que le añadió el marco. Y la verdad es que desde entonces constituyó de alguna manera como un antecedente del arte conmemorativo, ¿no? Algo que va a terminar siendo eclosión en el siglo XIX con todas las estatuas de héroes de la patria y personajes militares destacados. Y el antecedente más inmediato que tenemos a esto es el Gatamelata, de Donatello. Y en razón de eso es también como el puntapié inicial de la propaganda, en este caso propaganda florentina, como a través de la imagen y de la escritura, por supuesto en panfletos y ese tipo de cosas, se procuraba transmitir un mensaje para convencer a quien fuera, enemigos o propios, de la grandeza. Algo que, bueno, las familias florentinas harán bajo determinadas estrategias, ¿no? Por ejemplo, los Medici, bajo distintos patronazgos. Si seguimos un poquito más, vemos que ya para la década del 40 y hasta el 70, Uccello, como que le encuentra la mano a su propio estilo de arte. Vimos, ¿no? Esa presentación de María en el templo como una cosa un tanto experimental, mucho más cercano al gótico internacional, mucho más cercano a Frangélico con los colores. Y ahora acá vemos cómo él empieza a hacer cosas bastante especiales. Y es justamente durante esta década, ¿no? Fines de los 30, las dataciones van y vienen, Nos orientamos más o menos, ya saben cómo es este momento de la historia del arte. Fines de la década de los 30, inicio de los 40, donde encontramos su gran obra maestra, que son, creo que deben ser las 3 pinturas más conocidas de Uccello, aunque yo me reservé para el final una que a mí particularmente me fascina. Decía, para no adelantarme, son 3 piezas que tienen que ver con la batalla de San Romano, es decir, son escenas bélicas, que, ya vamos a hablar un poquito de la historia, están desparramadas, ¿no? Hay una en cada museo. Una está en la National Gallery de Londres, la otra está en el Museo del Louvre en París, y la otra está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Vamos a ver las 3 y vamos a contar un poquito de qué viene todo esto. Cuando empecemos a ver una por una, ya van a ver que no tienen datación fija, ¿no? 1438, 1440, se cree que la última, que sería, ahora vamos a discutir cuál es la primera y cuál es la última, también el orden de lectura, quiero decir, decía que la última, que sería probablemente la del Louvre, se pintó en una etapa posterior, eso todavía no está claro, así que las dataciones van hasta 1456. Son piezas que están hechas según la técnica del momento, es decir, es un temple sobre tabla, temple al huevo sobre tabla para ser más específicos, en obras que ya voy a ir poniendo los tamaños más o menos de 2 por 3 metros, es decir, tienen un tamaño considerable. Se sabe que estas piezas tenían forma de arco, porque, por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando mencionemos la tabla del Louvre, se ven las esquinas como que están rellenadas, ¿no? Para que quedaran en formato rectangular. Y ya cuando nos metamos en el detalle vamos a ver cómo Uccello estudió muchísimo estas obras y cómo él empieza a usar la perspectiva para la distribución de los volúmenes en el espacio. Pero primero vamos un poco con la historia de los comitentes. Se sabe que formaban un conjunto, pero no se sabe claramente por qué. En el caso de la National Gallery, creen que lo encargó Cosme de Medici. Los del Louvre citan otra cosa. Para ellos, el comitente fue Bartolini, algo que también afirma la Uffizi, porque según las últimas investigaciones a las que por lo menos yo pude acceder, dicen que el ciclo fue encargado por Leonardo Bartolini Salimbeni en relación a su segundo matrimonio de 1434. Y, según lo que se entiende, Lorenzo de Medici se hizo luego con estas obras. Acá también tenemos distintas variantes de la historia, ¿no? Unos dicen, fue y se las arrebató a la muerte de Salimberti y se las puso en su habitación privada del Palacio de los Medici ahí en Florencia, ¿no? En particular, las Uffizi dicen que Bartolini Salimbeni fue una figura destacada política de Florencia, con lo cual tendría sentido que haya pedido estas piezas para su propio palacio, con este remate arqueado y todo lo que vimos, y que realmente era alguien cercano, era amigo de los Medici. De hecho, según los estudios, obviamente se ve que se agregaron en estas tablas el escudo, el emblema de los Medici, ¿no? Esa naranja, esas bolas.
La verdad es que lo que sí sabemos es que para el inventario de 1492 aparecen documentadas en la Cámara di Lorenzo, que era una sala que daba al jardín, y estaban ahí colgadas junto a otras pinturas de cacería, mitología y también de batallas. Ahora, para que nos podamos meter en cada una, tenemos que tratar de entender un poco qué pasaba en esta batalla que mencionamos. Guerra entre Florencia y Siena. A ver, en este momento, Italia, territorios italianos, digamos, unificados por ciertamente un idioma y algo de la cultura, pero que no eran un Estado italiano. El Estado italiano creo que es más moderno incluso que muchos estados de América, por ejemplo. Bueno, en este momento cada una de las ciudades hacía la suya. Tenía sus propios gobernantes, se organizaba políticamente como se le daba la gana. Y, por tanto, había muchísimas disputas territoriales. Florencia, en este momento, empieza un proceso de expansión. Y claro, estaban todas muy cerquita. Ahí nomás estaba Lucca, estaba Siena, Rosca con Siena, un clásico. A Siena no le estaba yendo muy bien con esto y ante el riesgo de que fuera tomada la ciudad o perder por completo sus territorios, acude al archienemigo de Florencia. ¿Quién era? Milán, que dijo: dale, yo te ayudo, porque Milán también se quería expandir, con lo cual le convenía ayudar a Siena para que no creciera tanto Florencia. Milán, aliado con los sieneses, se enfrenta a Florencia el 1 de junio de 1432 en la Torre de San Romano, Batalla de San Romano, que en realidad queda cerca de Lucca, ahí mismo en la Toscana, ahí cerquita va. Niccolò da Tolentino estaba a cabeza de los florentinos y aprovecha y encara la batalla en el mismo momento en el que Siena estaba asediando la ciudad de Montopoli, como para agarrarlos desprevenidos. Y acá volvemos un poco a cómo se conformaban los ejércitos, ¿no? Los ejércitos estaban comandados y compuestos esencialmente por condottieris. Condottieri, en realidad en italiano, condottieros sería si lo dijéramos en español. Condottiero es equivalente a mercenarios, es decir, las élites de las ciudades no iban a batallar, pero ni por casualidad, tenían dinero, ¿para qué iban a hacer eso? Contrataban a estos tipos, hacían una condotta, de ahí condottieri, es decir, hacían un contrato que duraba un año. Ahí se acordaba un poco lo que iban a cobrar, cómo se iban a sustentar y qué materiales iban a tener. Y además había una cosa importante. Como el contrato era por un año, ese tipo al año quedaba libre y podía ir a trabajar a quien lo contratara como mercenario. Lo único que se estipulaba era que al año siguiente no podía ir a trabajar para el enemigo, para no aprovecharse de la información que traía. Año de por medio, después sí, pero en el momento inmediato no podías ir con tu enemigo, si te contrataba otro, te ibas con otro. Y la verdad es que estos fulanos que muchas veces eran alemanes, británicos, franceses, españoles, no importa, el que contratara, así que se dedicara a vivir de esto, de hacer la guerra para vos, bueno, en algún punto también eran muy apreciados y queridos. A ver, al día de hoy, las rivalidades entre las ciudades, sobre todo de la Toscana, que tienen ahí mucha rosca, sigue presente. Mucho aflora a veces en el calcio, ¿no? En la Liga de Fútbol de Italia, aunque no todos están actualmente, si mal no me equivoco, en la misma liga. Sí, señores, en este canal también miramos fútbol. Pero cuando están en la misma liga o por algún motivo tienen que competir, ya sea un equipo de Florencia y otro de Siena, empiezan a recordar nombres de batallas. Pero bueno, no nos vamos de tema, aunque sí cerramos un poco la idea general porque para entender todo este panorama tenemos que saber un poco qué pasaba, ¿no? La estrategia en estas batallas no era tanto matar gente, porque no estabas matando al pueblo enemigo, porque estos tipos vivían de esto, luchaban todos entre condottieros, o sea, ¿cuál era la historia? Bueno, lo que se procuraba era tomar prisioneros para poder pedir rescates y así financiarse, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en concreto, en esta batalla, bueno, un poco el ejército florentino trata de aprovechar ese momento en el que Siena estaba distraída, porque la verdad que estaba en desventaja. Una batalla que se entiende que duró más o menos 8 horas, porque termina con la retirada de los sieneses, en las que nuestro héroe florentino realmente se la jugó, ¿no? En un momento se relata que estaba rodeado completamente de soldados y que estuvo como 2 horas haciendo el aguante para, bueno, tratar de que llegaran algunos refuerzos. Se entiende que la primer tabla es casi lo único que tenemos seguro
es la de Londres y es la primera que vamos a ver. Luego, respecto de cuál es la segunda y la tercera, tenemos distintas hipótesis. A ver, se sostiene que la de National Gallery es la primera porque de alguna manera representa el inicio de las hostilidades. Tenemos a Niccolò da Tolentino, ¿no? Nuestro héroe florentino, dirigiendo a las tropas. Se supone que la tabla del Louvre sería la que le sigue, en donde vemos el contraataque de los sieneses con los de Milán, ¿no? A cargo de Micheletto da Cotignola. Y la tercera sería la de la Uffizi, donde se muestra la batalla final con la derrota de los sieneses, donde Bernardino de la Carda, que es el líder del ejército sienés, ya se baja del caballo, ¿no? Ahora, otra versión, en particular la Uffizi, dice que la de ellos es la segunda porque es la más equilibrada y que la del Louvre, que sucede en una escena un tanto nocturna y un tanto rara, sería la que cierra el ciclo. Como fuere, no lo tenemos en claro. La primera pieza, Niccolò Maurizi da Tolentino en la batalla de San Romano. Como dijimos, empieza acá toda la historia, ¿no? Donde los florentinos, las tropas florentinas, se deciden a atacar. Ustedes ven, es una pieza enorme y que tiene mucha densidad de imágenes, ¿no? Hasta cuesta un poco entender qué es lo que sucede. En buena parte porque hoy por hoy está muy oscurecida, ya vamos a hablar un poco de la técnica de Uccello. Pero bueno, tenemos un paisaje de fondo que está tratado prácticamente como un tapiz, al punto que da una sensación de cierta tranquilidad, cierta serenidad, es muy interesante. Y la contracara es lo que pasa en el primer plano, ¿no? Que es mucho más dinámico. Tenemos un movimiento de la izquierda hacia la derecha, algo que nos lo marca muy claramente en la composición, la inclinación de las lanzas. Niccolò da Tolentino lo vemos claramente, ¿no? Sobre un corcel blanco, lleva un sombrero que es la envidia de cualquier pasarela de Milán, ¿no? Un rojo con dorado, es magnífico. Está liderando, por supuesto, la caballería. Y a la derecha vemos a otro caballero sobre un caballo blanco justamente, que está luchando contra otros tres. Es un momento de acción. Luego, masa frenética, ¿no? Jinetes, lanzas, cimeras, hay un poco de todo. Sí, lo que podemos ver claramente es el estandarte, ¿no? Y ahí aparece el nudo de Salomón, que era el emblema personal de da Tolentino. Ahora, vemos a nuestro héroe con un bastón de mando, es decir, no está vestido para la batalla, tiene una cota de malla, pero no tiene el peto, digamos, la coraza de acero. El casco lo lleva un paje que está cabalgando detrás de él, que está como en otro plano, no está muy atento a que se está librando la batalla. Tolentino está súper elegante ahí con ese masocchio, que es el sombrero que dije recién, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, en relación a los estudios que hizo Uccello sobre esto. Se entiende que tenga este sombrero, la capa, el bastón y que esté así como paseando más que en una guerra, es una forma de recordar los regalos que le hizo la ciudad de Florencia en agradecimiento después de la batalla. Ahora, su caballo está como con un gesto encabritado, ¿no? Como de gran líder, full momento ecuestre, digámoslo de esta manera, porque era la forma de empezar ya a representar a los militares exitosos, ¿no? Ahora, si miramos un poquito en detalle, bueno, atrás de él vemos este caballero un tanto extravagante, lleva una sobrevesta, ¿no? Esa túnica que va sobre la armadura de ondas blancas y negras. Se cree que podría ser Micheletto Attendolo, que se suponía que había sido rescatado por da Tolentino. Y al fondo empiezan a aparecer cosas que nos cuestan encajar, ¿no? Hay dos caballeros que vemos que galopan colina arriba. Serían tal vez los mensajeros que envía da Tolentino para avisar que había problemas en la batalla, que estaban en inferioridad. Muy probablemente. Es fácil especularlo desde ese punto de vista, si no, no tendría sentido, parece que están paseando. Para cerrar un poquito el primer plano, volvamos al otro extremo donde dijimos que había un ataque de 3. Bueno, quienes estudian un poco eso dicen, esto es una escena clásica de los torneos de caballería, más que, digamos, de lo que uno podría llegar a ver en una batalla. A ver, ¿qué tenemos que entender un poquito en términos generales mientras seguimos viendo detalles? Que Uccello estaba interesado en ordenar la naturaleza, dijimos al inicio, ¿no? Perspectiva lineal. Necesita crear un espacio tridimensional dentro de una escena de batalla encima. Y por otro lado, sobre eso se tiene que organizar, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, hay lanzas rotas en el primer plano que van dando el patrón de cómo él armó la cuadrícula. Es bastante identificable. Ahora, ven ustedes que las líneas esas
En un momento están bloqueadas un poco por setos y demás, con lo cual un poco desaparece en la distancia el punto de fuga. No estaría apuntando toda la escena a un mismo lugar. Las piezas de armadura que están dispersas en los distintos lugares de esta cuadrícula imaginaria que estamos pensando y que desarrolló Uccello, bueno, un poco van reforzando los distintos ángulos y de esa manera él también se orientó para poner el escorzo del cuerpo del caballero, por ejemplo, que está caído, ¿no? Invertido. Ven ustedes que los hombros son mucho más grandes que los pies. Con lo cual acá tenemos como una suerte de perspectiva trabajada, pero que no se resuelve aún del todo. De hecho, que no se resuelve aún del todo también lo vemos un poco en la técnica, ¿no? En algún punto acá Uccello sigue estando entre lo tradicional y lo más moderno, es decir, lo contemporáneo de él. Por un lado, utiliza cosas un poco retros como el pan de oro y la plata real para las armaduras y telas, por eso están muchas piezas muy oscurecidas, algo que mencioné hace unos minutos. Y por otro lado, bueno, trata de poner los caballos en escorzos, los animales, las lanzas, todo como para apuntar una correcta distribución en el plano. Entendemos también que estamos en un momento como una perspectiva un poquito caballera, ¿no? Que nos permite ver el lugar de la batalla y que un poco esto lo forzó como para dar cuenta de todo el campo de batalla sin que se pierda tampoco la importancia del protagonista de la escena. Yo creo, no sé qué pensarán ustedes, que hay como una sensación de tapiz en estas piezas. En ese sentido el escenario parece un poquito teatral, como que está distribuido en las mediciones que él hizo y no tanto busca reproducir, un campo de batalla o una escena natural, un paisaje concreto, eso quiero decir. Lamentablemente estas piezas están bastante deterioradas porque, bueno, se perdió un poco por el tiempo los bruñidos y los colores brillantes y también se alteró más aún por los distintos retoques que se le fueron haciendo. Me refiero a pseudo restauraciones, limpiezas que fueron un poco desluciendo la obra, lamentablemente. Pasamos rápidamente a la que sería, en este caso, como dije, entre comillas, porque no lo sabemos, la segunda escena, ¿no? Que es la que está en las Galerías Uffizi. Acá lo que estamos viendo es a nuestro protagonista, Niccolò da Tolentino, que está a la cabeza del ejército florentino, que está derrocando con su lanza a Bernardino della Carda, que era el jefe de las tropas enemigas, ¿no? Y alrededor, batalla. La dirección de las lanzas y las ballestas con las que las fuerzas florentinas se inclinan, digamos, hacia adelante y van hacia los adversarios, un poco nos están contando cómo va a terminar todo esto, ¿no? Ahora, Uccello, para poder destacar este momento tan glorioso en algún punto, se sirve de las armaduras, de las bridas de los caballos para darles mucho color, para darle mucho brillo metálico. Y acá nuevamente vemos cómo trata de estructurar todo este caos de lucha. Es maravillosa esta pieza, ¿eh? Y podemos apreciar todos, ¿no? Los colores, ¿no? De los caballos, no sé, blancos, azules, anaranjados. Cada uno de los animales desarrollados en su propia perspectiva están perfectamente escorzados. Que si los ponemos todos juntos nos parece un poco raro, distópico lo que se ve, pero están trabajados correctamente, ¿no? Los desechos, digamos, todos los remanentes de la batalla son como los elementos que un poco nos distraen, pero también organizan, ¿no? Veamos las lanzas rotas en el primer plano y cómo otras van orientando una cierta perspectiva y distribución. Por otro lado, nadie puede negar que aquí ha puesto un fuerte dramatismo. Es muy difícil pintar todo esto, ¿eh? Estos soldados que están todos amontonados, retorciéndose. Acá no da tanta la sensación de tapiz, sino que realmente nos está presentando una refriega muy fuerte, ¿no? Los caballos tirados en el piso. O sea, hay acción, hay violencia. Es como un momento épico, ¿no? Que uno podría decir cuánto tiene o no de cuadro histórico. Bueno, en fin, sí, parece más una escena de cuento de caballería en algún punto. Y hay cosas que son maravillosas, ¿no? Las liebres esas corriendo ahí, por ahí atrás. Colores casi reales, tiene una cosa un tanto onírica. Y realmente uno se puede perder en los detalles, ¿eh? Por cierto, esta pieza está firmada, lo tenemos ahí a la izquierda abajo. Y la verdad es que uno puede intuir acá las horas que debe haber estado este hombre pensando cómo armar esta escena realmente y que se entendiera medianamente algo, ¿no? Pasemos a la que sería la tercera, que es la que está en el Museo del Louvre. Una escena muy particular. Igual todo lo que vimos es muy particular, pero se supone que esta es la intervención decisiva, ¿no? Es el contraataque de Micheletto da Cotignola, en el momento en el que llegan los refuerzos, ¿no? Dentro de todo, la obra del Louvre es de las mejor conservadas, aunque igual podemos ver un poco el desgaste en los metales, que uno intuye cómo sería esto recién terminado y realmente
sería impactante, ¿no? El brillo junto a esos colores tan vibrantes que usó Uccello. A la derecha tenemos a un grupo de caballeros, aumenta el movimiento hacia la izquierda, ¿no? Con la carga de los jinetes, y son como dos bloques unidos, ¿no? Que se van a enfrentar, y nuevamente el suelo se nos presenta como un tablero, ¿no? Como una cuadrícula, casi tablero de ajedrez, donde vemos cómo están los pequeños cuadrados de la vegetación que crean profundidad. La distribución de estos volúmenes, que uno lo puede llevar a la geometría, la posición de las lanzas de nuevo refuerzan el dinamismo, las verticales, ¿no? A la derecha se inclinan hacia la parte horizontal, es decir, hacia la izquierda. Y no deja de ser una escena un poco extraña porque se nos perdió el paisaje de fondo, que es apenas visible, y no se ha podido recuperar, ¿no? Está muy, muy oscurecido. Algo que no mencioné, como vimos en todas las escenas, es la caballería, ¿no? Los caballeros eran la élite del ejército. El resto de los mortales no eran dignos de ser representados en tremendos cuadros, ¿no? Para resumir un poco esta idea, estamos ante cierta obra de madurez de Uccello, en donde vemos cómo él encuentra en la perspectiva, en la geometría, la forma adecuada de distribuir las figuras, cómo igual eso no está exento de generar una lectura muy difícil para nosotros espectadores. Quiero decir, hay racionalidad, hay matemática, pero un poco la cosa natural se nos va, ¿no? Lo que sí logra transmitir, aún así, es quizás la agitación, el sentimiento que se vivía en la batalla, más desde un punto de vista, a ver cómo decirlo, más emblemático. A nosotros se nos hace un poco onírico quizás, se nos hace más bien fantástico en algún punto. Es verdad que hay posiciones que parecen antinaturales. Yo lo que creo que hay que pensar, primero, lo difícil que es representar esto para cualquier artista, ¿no? Escenas de batalla son muy, muy, muy complejas. Porque en el fondo, una batalla real es caótica, es sangrienta. Y acá estamos viendo escenas casi cortesanas. Es una opción que toma el artista. Así como algunos toman el punto de vista militar y por ahí presentan todo el campo de batalla y nada más, que es casi más un registro histórico. Bueno, acá se está decidiendo ensalzar a quienes ganaron en la acción. Y esto nos lleva a avanzar hacia otras escenas donde también hay acción que nos permite ver cuánto estudió este hombre y cómo fue evolucionando. Quiero decir, vamos a ver una escena datada entre 1430 y 1435, es decir, un chiquitín antes de lo que vimos, y vamos a ver otra posterior. Las dos se corresponden con San Jorge y el dragón, el tema, ¿no? Esta está en París, se corresponde con el Museo del Louvre, pero está en el Museo Jacques-Marc André, y estamos casi viendo como un cuento para nosotros, ¿no? San Jorge atravesando con su lanza al dragón, que se disponía a devorar a la hija del rey, ¿no? Un tema casi de origen oriental, en algún punto recuperado, retomado por los cristianos, para simbolizar la liberación de la iglesia oprimida por el paganismo. Por eso abundan muchísimo en este momento, sobre todo durante el medioevo. Cuanto más empiezan los ataques desde el Medio Oriente y Oriente, más se la recupera, ¿no? Y la leyenda de San Jorge para esto vino fantástica, ¿no? De hecho hay millones de ejemplos de pinturas. Hoy vamos a ver dos casos de Uccello que son de los más lindos, ¿eh? Dijimos, esto fue previo a las batallas que vimos. La princesa está de perfil, cual medalla, ¿no? Estilo de retrato que se usaba hasta la Edad Media. Perfil total. Y este dragón parece prácticamente de un escudo heráldico también, si lo vemos. Es casi de libro miniado. Ahora, el paisaje, y ahí es cuando Uccello siempre nos desconcierta, no está tratado de manera moderna, hay perspectiva ahí. Y esta es una dualidad que ya a esta altura, con todas las obras de Uccello que vimos, me parece que es parte de su estilo. Es algo que se va configurando en la medida en que él quería representar las cosas de esta manera. Quiero decir, la dualidad de perspectivas, la dualidad de tratamientos, es algo que para mí hace muy distinto a Uccello de todos los artistas que mencioné al inicio. De hecho, vean ustedes este detalle. En el centro de la escena tenemos una roca, ¿no?, que separa el paisaje en dos. Cada una de las partes de la roca está presentada desde distinto punto de vista, es decir, hay dos perspectivas distintas que van a distintos puntos de fuga. En ese sentido, Uccello es complejo de leer, porque puede pasar algo como muy natural hasta que uno lo empieza a ver en detalle y empieza a encontrar que hay cosas que apuntan a distintos lugares. Sin embargo,
logra unidad en lo que narra. Y el caballo acá está tratado con claroscuro, con volumetría, pero todavía es como un chiquitín previo a los caballos que vimos en la batalla de San Romano, donde ahí vemos como él sigue obsesivamente trabajando y desarrolla unos escorzos mucho más dramáticos, si se quiere. Ahora, nos pasamos a 1455, después de la batalla de San Romano, y tenemos este San Jorge y el Dragón, que es una obra realmente exquisita, con los colores, con la presentación, incluso con la propia historia de San Jorge y el Dragón. Se nos hace medio gotizante de nuevo, ¿no? Medio al estilo gótico internacional, delicado, basado en el dibujo, en la línea. Pero por otro lado, vemos un trabajo mucho más logrado en el escorzo del caballo, en la postura del propio San Jorge. El dragón es otra historia acá, Hay movimiento, hay drama. La princesa sigue estando casi en el mismo plano, ¿no? Está como mirando el jardín si crecen plantas, digamos, ¿no? No está muy afectada por la situación, por suerte. Lo cual de nuevo nos contrapone en estas dos miradas que tenía Uccello, ¿no? Uno podría poner de un lado esta suerte de caverna y la princesa como algo muy gótico, y todo el resto como algo muy moderno. Incluso vean ustedes el paisaje ese hacia el fondo con ese cielo. No es un tipo que trabajara perspectiva atmosférica ni mucho menos. Todavía no estaba Leonardo trabajando en estas cosas. Pero aún así hay una lejanía, hay un perfilado relativamente atmosférico, podemos llamarlo. A mí lo que me fascina de Uccello igual es cómo uno puede ver las cuadrículas. Vean ustedes la distribución de este suerte de laberinto, pasto, cómo está armado marcando ciertas diagonales para poder distribuirse, ¿no? Y desde ahí se abre hacia izquierda y derecha la distribución de los personajes. En ese sentido, nadie puede negar aquí que era metódico. Y cuando digo metódico hay que ver algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, la luna esa creciente, lo que estaría sugiriendo que esto está sucediendo cuando el día se está convirtiendo en noche, y eso explica el tipo de color que, por ejemplo, puso en el cielo. Es decir, también un momento de transición, casi mágico, ¿no? Y de hecho quiero citar lo que dice National Gallery de esta pieza, un parrafito nada más. Todo en la imagen, desde la extraña nube en espiral hasta el extraño paisaje, hace que esta sea una escena de fantasía más que del mundo real. Incluso el caballo es más parecido a un sueño que a la realidad. Su cuello tiene una curva anormal, sus pezuñas extrañamente angulares y sus ojos y fosas nasales demasiados adelantados en la cabeza. No sabemos quién fue el comitente de esta pieza, pero la verdad es que San Jorge era hiper popular en Italia, con lo cual eso denota la cantidad de versiones que hizo Uccello de esta obra, de este tema en realidad. De hecho, muchos relacionan lo que vemos en este San Jorge, en este caballero, con lo que Uccello trabajó para la batalla de San Romano, ¿no? En cuanto a la armadura, que algunos la relacionan con los modelos que usaban los caballeros de Niccolò da Tolentino, pero aquí en una imagen un poquito más simplificada. Algo que quizás no mencioné, pero se han dado cuenta, Uccello era un excelente dibujante, ¿no? Los estudios que se hicieron de esta pieza, bueno, también demuestra cierta libertad, porque hay un dibujo inferior, pero la versión pintada cambia bastante. Por ejemplo, las manos de la princesa, la corona y la parte delantera del vestido están alteradas, la cueva cambió de forma, la lanza de San Jorge se hizo un poquito más cortita y la subió un poco de lugar. Por otro lado, el tema del cambio del color en los pigmentos en Uccello es bastante patente, es algo que lo vimos también en las otras obras, probablemente a cuenta del tipo de material que usó de base. Por ejemplo, usó azurita para el azul, lo cual hizo que se perdiera un poco y parezca más verde de lo que era originalmente. La ropa verde de la princesa se entiende que se oscureció, se ha perdido un poco también la calidad del rojo del vestido, y esta pieza tiene una historia bastante particular. Fue robada por los nazis en 1939, estuvo guardada en estas famosas minas de sal, ¿no? Donde ahí fueron encontradas. Cuando lo recupera el ejército estadounidense, la pieza fue comprada por National Gallery en 1959. Llegado a este nivel de madurez en la obra de Uccello, abrimos el capítulo de pensemos un poco a este hombre y la perspectiva, porque en todas las obras que vivimos viendo el tipo mezcla un poco de todo, ¿no? Y como dije, vengo sosteniendo y voy a seguir sosteniendo que él lo quería hacer así, porque él dominaba perfectamente la perspectiva, Yo creo que es algo que él sentía que era propio de él, el hecho de, bueno, en algún punto hacer una construcción muy atrevida de las imágenes, ¿Por qué? Porque la perspectiva, por ejemplo para Masaccio,
para Piero de la Francesca, 2 casos que vimos en el canal, se usa para desarrollar una sensación de, tridimensionalidad y darle un sentido de cierta correspondencia en el espacio a la historia que se quiere contar. ¿Qué es lo que importa? La historia que se quiere contar. Para Uccello, a mí me da la sensación, no lo pienso yo sola, sino también otros que han estudiado Uccello, por supuesto, que saben mucho más. Esto un poco es como una excusa, esto de la perspectiva quiero decir, para crear escenas fantásticas, para decir, si yo hago una cuadrícula acá y pongo, por ejemplo, 3 puntos de fuga o 2 puntos de fuga, y acá puedo presentar las cosas de una manera, acá las puedo presentar de otras, todas van a una unidad, pero también las pueden ver por separado. Era un tipo, no estábamos dentro de su mente, ¿no? Pero me da la sensación de que era un tipo creativo, lo que lo hacía jugar con todo lo que conocía. Por eso de repente vemos cosas medio tardogóticas, por eso vemos desarrollos de aspectos muy modernos en su pintura. No llega a la cosa, digamos, surrealista, pero por momentos nos da un toque onírico. Para profundizar un poco más todo esto y llegar a la última pieza que tenemos que ver, mientras les voy mostrando algunas de las cosas que hizo este hombre, voy a citar un poquito en extenso a Vasari y lo que Vasari contaba sobre las obsesiones de Uccello. Paolo Uccello hubiese sido el más delicioso y original genio después de Giotto en el arte de la pintura si se hubiese esforzado tanto en las figuras y los animales como se esforzó y perdió tiempo en las cosas de la perspectiva. Pues, aunque estas son ingeniosas y bellas, quien se dedica inmoderadamente a ellas derrocha tiempo y más tiempo, gasta sus dotes naturales, acumula dificultades para su talento y a menudo lo convierte, de fecundo y fácil que era, en estéril y difícil. Y quien cuida más de la perspectiva que de las figuras, cae en un estilo seco y lleno de perfiles, producido por la voluntad de desmenuzar demasiado las cosas. Además, a menudo se vuelve solitario, extraño, melancólico y conoce la pobreza como le ocurrió a Paolo Uccello, que dotado por la naturaleza de un ingenio sofisticado y sutil, no encontraba placer mayor que el de investigar problemas difíciles e imposibles de la perspectiva. Y esta, aunque bella y llena de fantasía, lo trabó tanto en la ejecución de las figuras que, a medida que iba envejeciendo, las hacía cada vez peor. A ver, durísimo Vasari. Hay algo que al día de hoy se recupera de estas descripciones de Vasari y es el estilo seco, ¿no? Vasari lo que dice, este tipo estaba tan preocupado en la distribución del plano y en qué poner en cada uno de los huequitos como si fuera un tablero de ajedrez, que realmente no se fija que las personas no parecen personas, parecen como maniquíes, parecen como muñequitos. Un poco lo acusa de ser un perfeccionista en extremo, a punto de dejar de lado todo aquello que daba naturalidad a la pintura. Y la verdad es que un poco vemos eso, lo cual desde mi punto de vista lo hace atractivo porque lo convierte en otra cosa Uccello, lo convierte en un creador de mundos de fantasía. Así como vimos en este dibujo. Vasari cuenta, ¿no? que las notas, los cuadernos de Uccello estaban llenos de dibujos así. De hecho, respecto de ese famoso sombrero que mencionamos hace un rato, cuenta en relación a ese gran amigo que tuvo Uccello, que fue Donatello, lo siguiente. Por eso muchas veces protestó Donatello, escultor, su gran amigo, cuando Paolo le mostraba perspectivas de diversos aspectos de objetos tales como sus mazzocchi, con puntas de sección cuadrada, esferas de 72 facetas, como diamantes tallados, en cada una de cuyas caras había una espiral, en torno de un bastón y otras rarezas, en que perdía y consumía el tiempo. Y le decía el escultor, «Vamos, Paolo, esta perspectiva te hace abandonar lo cierto por lo incierto. Tales cosas solo sirven a quienes hacen trabajos de taracea y llenan sus motivos decorativos con espirales, con volutas circulares o angulosas y otras figuras semejantes». El tipo, obsesión plena, Esto un poco lo recupera Argan, ¿no? Dice, este hombre usaba casi de manera obsesiva la cuadrícula, digamos una cuadratura, y lo vemos en cómo abundan los escorzos, por ejemplo, en sus obras, que no es fácil hacer un escorzo, pero como le quedaba la diagonal, y bueno, lo que iba ahí arriba tenía que ser en escorzo, el soldado muerto o un caballo. Pero era tanto su foco de tratar de conseguir una sensación muy plena por parte del espectador, que recurría a distintos puntos de vista para, desde lo que él consideraba, lograr un espacio mucho más profundo. Hecho que nos lleva a su última obra documentada,
que es una fantasía conocida como la cacería nocturna. Ya desde el título es rarísima, ¿eh? Esta pieza tiene témpera, es decir, temple al huevo, óleo y tiene también oro sobre madera. Es una pieza de 73,3, casi 74 centímetros por 177, bastante grande. Se entiende por el tamaño que proviene de un casone, que eran estos típicos muebles florentinos, tipos arcones grandes, cajones grandes, cual arca, digamos, donde las novias llevaban el ajuar, ¿no? Hemos hablado de esto cuando hablamos de Botticelli, si mal no recuerdo. Se entiende que podía ser también una espaliera, es decir, algo que fuera atrás de la cama, caso no diera por el tamaño con el casone, que parece muy grande. Como fuera, era una pintura sobre madera para usar de decoración, ya sea a la espalda de la cama o como parte de un arcón. No sabemos el cliente original. Como dije, hay bastante poca documentación en algún punto sobre algunas de las obras de Uccello y sobre el propio Uccello. Pero, bueno, está datada hacia 1470, ¿eh? Es de una complejidad por algún lado, pero también de una delicadeza maravillosa, ¿eh? Estamos en un bosque oscuro, ¿eh? Las figuras se meten ahí a ese bosque y por otro lado tenemos como colores brillantes en las copas de los árboles y en distintos puntos que él fue eligiendo. La verdad es que se entiende que esto era algo decorativo, bueno, porque no deja de ser una escena trivial, cortesana, en algún punto aristocrática. Y quienes dicen, che, pero un arcón de una novia con una escena de cacería, porque, bueno, porque probablemente al tener también tanta luminosidad, al ser también una escena nocturna, tendría que ver con cierta cacería de otro tipo, ¿no? Es decir, apostaría a una cosa bastante lúdica para tener algo así en una habitación, a eso voy. Vamos a meternos un poquito con la obra. Dijimos, paisaje nocturno, muy raro ya de por sí para la época. Una composición absolutamente estructurada. Ustedes ya desarrollaron el ojo con todas las piezas que venimos viendo, ¿eh? Si bien es una pintura muy original, aún así ustedes ya deben estar pudiendo adivinar algunas cosas. Lo primero, para encarar una obra de Uccello es entender que este tipo no dejaba nada al azar. De hecho, ven esa luna menguante en el centro. Es chiquitita, tiene un aspecto extraño, pero está ahí y está marcando algo. Luego, todo este pinar, todo este bosque. Tenemos una serie de árboles centrales que dan la pauta, ¿no?, de cómo se van a distribuir el resto de los árboles. Parece como si estuvieran sembrados, ¿no? Estos espacios que se siembran para armar bosques y talar. Incluso ven ustedes que no hay ramas intermedias, están como podadas algunas de las ramas de los árboles, solo para demostrar que quedan todas copas y arriba de las copas, bien levantadas, bien elevadas, lo cual nos permite ver a la profundidad del fondo del bosque, tenemos hojas, flores de otro color, muy muy atractivo. Nuevamente vemos cómo se repiten las formas, ¿no? Hay un trabajo de repetición muy detallado, como si él fuera distribuyendo 3 o 4 motivos a lo largo de toda la cuadrícula y ahí va poniendo el árbol con su florcita. En ese sentido tenemos mucho ritmo de linealidad, con una concepción muy decorativa, muy profusa. Y este destapado floral a mí de la copa de los árboles, y además también me da como esa cosa de tapiz. En el primer plano tenemos también unos troncos tirados, caídos, que marcan de nuevo puntos de fuga, y hacia la derecha ese río o canal de agua nos cierra también la mirada. Ahora, la distribución de las figuras y elementos, más allá que está todo un poco oscurecido, es increíble. Y además el cromatismo, cómo lo trabajó, ¿no? Hay un tratamiento del color muy pensado en dónde poner los distintos acentos para que no nos perdamos de nada. También, por otro lado, parecen como figurillas puestas allí, ¿no? En ese sentido nos da una cosa media gótica. De hecho, vemos cómo se podrían recortar, no están delineadas a la perfección. Si están pensando en Botticelli y la historia de Nastasio de Glionesti, y sí, tal cual, pero no me quiero ir de tema, volvamos. Figuras delineadas, puro dibujo, líneas esbeltas, curvas y contracurvas que forman a las figuras, a los animales. El zigzag de los animales es fantástico, esa suerte de movimiento pero muy delicado, muy contenido. Es un paisaje pleno, y es un paisaje del primer Renacimiento, tampoco no es fácil, porque además tiene un formato muy de panorámica. Esto hace que haya sido muy difícil para Uccello tratar de desarrollar este espacio de manera natural. Y ahí nuevamente, ¿no? ¿Qué diría Vasari? Y las figuras son secas, ¿no? Falta como esa cosa del naturalismo. Pero un poco a costa de esto y de esa cierta irrealidad no nos permite perdernos de nada, ¿no? Todos los objetos son muy rotundos, los podemos identificar, son nítidos, los podemos apreciar. Y en ese sentido, al tener tanta variedad, es muy, muy atractivo. Hay que decir que así como Vasari también
un poco lo criticaba por la manera seca, alababa mucho el uso del color y cómo era él como paisajista, ¿no? Su capacidad para transformar un espacio natural en una pieza, en un cuadro. Ahora, pensemos un poco en la perspectiva. Vemos que, por ejemplo, todas las copas están más o menos a la misma altura, hay un horizonte claro, los jinetes están a la altura del horizonte. Dijimos, ¿no? Los bichitos, los venados estos huyendo en zigzag van marcando las distintas diagonales. Mismo los perros de izquierda a derecha, ¿no? Que generan como esa trama geométrica. Es decir, estaríamos ante una perspectiva lineal bastante clara en este caso. Sin embargo, cuando avanzamos sobre algunos estudios, vemos por ejemplo este de Talbot, te dice, y igual acá hizo algo bastante complejo, ¿no? Él sostiene que Uccello dividió este cuadro por la longitud que tiene en tres, hizo como 3 cajas de perspectiva, según este esquema que él presenta, y eso lo ayudó a Uccello a dominar todo lo que quería presentar, porque usar una sola perspectiva, según él, era casi inviable, digamos, para todo lo que quería mostrar y para hacer una panorámica. Con lo cual, Talbot dice, acá hay muchas áreas de enfoque, aunque todas convergen hacia el fondo para dar sensación de espacialidad. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, estas áreas de enfoque no son muy dramáticas en la medida en que él trabajó con diagonales de 45 grados. Esto hace que de alguna manera todas se integren y confluyan a pesar de que no tengan un único punto de fuga que prácticamente no llegamos a ver igual, ¿no? Porque está como escondido el punto de fuga. Entendiendo esto, vemos cómo la perspectiva en Uccello lo que trata de hacer es presentar cómo se mueven los objetos según un espacio pictórico tridimensional. Es decir, darle el espacio volumétrico como si fuera una caja cúbica y cómo las cosas se irían moviendo ahí adentro hacia el punto de fuga. Es decir, una construcción volumétrica muy fuerte antes que buscar convencernos de que lo que estábamos viendo hoy es una escena de casa, a eso voy. Y la verdad es que estas críticas también de sus contemporáneos, ¿no? De cierta ingenuidad de representación, yo creo que no apuntan, o a él no le importaba lograr una verosimilitud en las obras. Él lo que quería era demostrar un método científico, y cómo ese método científico no tenía que estar restringido, por ejemplo, al estilo de Masaccio de un solo punto de fuga, sino lograr a través de esto composiciones mucho más complejas. Lo que quiero decir con esto es que en el fondo Uccello era una mente plenamente renacentista. Él quería someter el cuadro, el plano, a un método. Y era lo que se necesitaba en ese momento. Y había que experimentar. Y bueno, pongo 2 o 3 puntos de fuga. ¿Qué nivel de complejidad aporta esto a una pieza? En ese sentido podemos decir que a Uccello le interesaba mucho más la ejecución que el resultado final. Algo que, para que esto no se haga muy largo, nos permite acercarnos hacia el cierre. Dije que fue pionero. Y fue pionero, ¿eh? ¿Quién experimentó de esta manera? Pocos. Y para poder aventurarse en esto, tenías que tener personalidad. Porque si ya estaba, construida la idea de la perspectiva matemática, lineal, renacentista, como ustedes quieran. Bueno, era lo nuevo, era lo que había que seguir. Y no, él va y experimenta con meter distintos puntos de fuga, desarrolla su propio método. Y honestamente, para mí fue un resultado muy atractivo, casi único, ¿eh? Y bueno, esto evidentemente lo llevó a volúmenes muy simplificados, incluso para el ojo de uno, ¿no? Es bastante fácil de detectar cómo se organizaba. Ahora, más allá de que Vasari lo presenta como un uranio, un tipo completamente encerrado y absorto en su búsqueda de método, bueno, Uccello se casó, tuvo 2 hijos. Dije que Donatello fue un gran amigo de él, ¿eh? De hecho, su hijo se llamó Donato en su honor, y tuvo una hija, Antonia, a la que formó en el arte de la pintura. No tenemos obra atribuida a Antonia, pero bueno, sí sabemos que hizo su vida como monja carmelita y quizás algún día aparezca alguna atribución, ¿eh? Recuperamos hoy más de una vez a Vasari. Vamos a cerrar toda esta historia con Vasari. Dejó a una hija que sabía dibujar y a su mujer, la cual solía decir que Paolo pasaba las noches enteras en su estudio para determinar las reglas perspectivas, y que cuando ella lo llamaba para que fuese a descansar, él le decía: «Oh, qué dulce cosa es esta perspectiva». Y, a la verdad, sí fue dulce cosa para él. También ha sido cara y útil, por obra suya, a quienes la practicaron después. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que hayan disfrutado todas las obras que vimos.
Háganme saber en sus comentarios si les gustaría que recuperemos las obras religiosas de Uccello. Son muy interesantes, porque bueno, ahí se jugaron otras cosas de experimentación. De todas maneras, me encantaría saber si alguna de todas las piezas que vimos les pareció más atractiva que otra. Y ya saben, si les gusta este contenido, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse al canal, de compartirlo con quienes consideren que se pueden interesar en estos temas. Tienen mis contactos de redes, página web, todo en la caja de descripción. Muchas gracias por haber llegado hasta este último segundo. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.